El presidente Guillermo Lasso y otras autoridades del Estado anuncian el ingreso permanente de militares y policías a los centros carcelarios para mantener la paz y combatir a las bandas narcocriminales. Propietarios y empleados de funerarias denuncian extorsión por parte de supuestos reos. Les piden hasta $2,000 de comisión en sus ventas tras la muerte de privados de libertad. Con cambios en el monto del impuesto a la renta, la Asamblea debatirá el proyecto de reformas tributarias este martes. La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair volvió a operar hoy, después de que la mitad de sus unidades fueron sometidas a reparación. Con 30 puñaladas fue asesinada una joven madre en el cantón Nobol, en Guayas. El principal sospechoso sería su ex conviviente. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches, amigos televidentes. Volvemos a nuestras actividades periodísticas después de una corta ausencia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, hoy se reunió en Guayaquil con las principales autoridades del Estado y tomó algunas decisiones sobre la crisis carcelaria que agobia al país. Parece incontrolable. Lenin Artieda cubrió una larga reunión efectuada en la gobernación del Guayas. La última masacre en la penitenciaría del Litoral motivó un hecho inédito durante este gobierno, que se reúnan todas las funciones del Estado para buscar en conjunto soluciones a la gravísima crisis de inseguridad que vive el país y en particular las cárceles. Los titulares de todas las instituciones llegaron a la gobernación del Guayas y al finalizar la reunión el presidente de la República dio lectura a un pronunciamiento conjunto que empezó solidarizándose con las familias de las víctimas y reconociendo que el Ecuador está bajo grave amenaza externa por el ataque del narcotráfico. Contó que se conformó un acuerdo nacional por la crisis penitenciaria que va a implementar 7 puntos. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y con la ley. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por esta tragedia. Y que la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura tramitarán ágil y efectivamente los beneficios penitenciarios solicitados. También van a indultar a quienes tengan enfermedades catastróficas. Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Y que la Fiscalía acelerará los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. Estamos seguros de que la única forma de vencer a este enemigo es con la unidad del pueblo ecuatoriano y con la Constitución y la ley en la mano, actuando con la firmeza que las circunstancias requieren. Adicionalmente se informó que a las 20 horas el presidente Guillermo Lasso se dirigirá a la nación y ampliará las acciones a implementar por parte del Estado para recuperar de una vez por todas el control de las cárceles en el país.
Durante esta mañana se registró un intenso movimiento de militares y policías en la penitenciaría del Litoral. Los uniformados ingresaron con tanquetas al centro carcelario, donde el fin de semana se registró un nuevo enfrentamiento. Melin Ochoa con el seguimiento de este tema. A las 8 de la mañana de este lunes, cerca de 900 militares ingresaron a la penitenciaría del Litoral. ¡Vamos al fronte, vamos! Antes de la masacre, los soldados solo podían permanecer en el filtro 1 y en el perímetro de este reclusorio ubicado en el norte de Guayaquil. Los militares que pertenecen a las fuerzas naval, aérea y terrestre entraron armados. Aún no han dado una versión oficial, pero nuestras cámaras grabaron una tanqueta en el patio posterior de esta cárcel. Sin embargo, pese a la presencia militar, algunos presos permanecían trepados en las improvisadas garitas que ellos han construido. Por otro lado, a las 10 de la mañana, desde un pabellón de la cárcel regional aledaña a la penitenciaría, empezó a salir humo, pero no se escucharon detonaciones. Sí, la preocupación de nosotros es constante aquí, cómo está la situación con la penitenciaría. Mientras que Televistazo pudo acceder a la lista oficial de los presos asesinados en esta última masacre en la penitenciaría del Litoral. Entre ellos está Víctor Chele Loor, exfuncionario quien se desempeñaba como subdirector del área de medicamentos del Hospital del Guasmo, investigado por presunta organización delictiva que se habría dedicado a la venta ilícita de insumos médicos con sobreprecio al inicio de la pandemia. Durante el fin de semana también se hablaba de otros detenidos asesinados e implicados en casos de corrupción en los hospitales y seguros Sucre, pero dichos nombres no han sido confirmados. Las autoridades también han confirmado que hay 17 cadáveres calcinados y mutilados. En estos casos, el proceso de identificación podría durar más de un mes. En una revisión rápida en el sistema web de la función judicial, verificamos que algunos reos acribillados no tenían procesos penales, mientras que otros estaban presos por delitos menores. Por ejemplo, una de las víctimas permanecía recluida por deber la pensión alimenticia. A primera vista, este lunes todo parece controlado en la penitenciaría, pero la misma sensación tuvimos después de las masacres anteriores. Sin embargo, se han repetido varias de estas matanzas. La fuerza pública está dentro y fuera de la penitenciaría ahora. Y esperemos que su accionar esta vez no sea limitado como ha ocurrido hasta hoy. Como lo han dicho los jefes militares y policiales, esta es una guerra. Y ahora, por primera vez, los militares y policías han entrado armados y esperamos que estén dispuestos a todo. El Estado no puede rendirse ante los delincuentes locales y ante las mafias internacionales. Se habla de negociar un acuerdo de pacificación, pero el Estado no puede negociar con delincuentes, ni siquiera se sabe con cuántos cabecillas hay que hablar. El acuerdo que vaya a darse, por naturaleza, no podría darse confiable, el de pacificación dentro de las cárceles. La solución provendrá más de las estrategias de la fuerza pública que de negociaciones con delincuentes puros, que ahora lo controlan todo. Y en la Asamblea responsabilizan por omisión al gobierno en torno al último hecho violento en la penitenciaría del Guayas. Los legisladores señalan que conociendo que se estaba atentando contra la vida de los privados de libertad, no se actuó a tiempo. Patricio Díaz nos cuenta que el Pleno tratará la situación del sistema carcelario el próximo miércoles. El rechazo a una supuesta omisión del gobierno fue general en la Asamblea. Señalan que mediante redes sociales se sabía por varias horas lo que pasaba en el interior de la cárcel de Guayaquil. Y la policía no actuó. Las infracciones se pueden cometer por acción o por omisión. Y aquí la omisión es cuando yo estoy obligado a hacer algo y no lo hago. ¿Qué son las soluciones concretas que se deben realizar? Y en eso el gobierno debe asumir que está fallando, quizás tal vez en omisión también de sus funciones. Reconocen que la crisis carcelaria viene desde gobiernos anteriores, pero cuestionan al actual régimen por los últimos hechos. Este tema es gravísimo y ya, lo que sucedió este fin de semana sí es ya responsabilidad del gobierno.
y desde el correísmo hacen un pedido sobre quienes consideran responsables. La renuncia inmediata de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, de la comandante de policía Tanya Varela, de la secretaria de Derechos Humanos y directora del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social, Bernardo Ordóñez, del gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena. Pidieron formalmente que mientras tanto ellos mismos comparezcan ante el Pleno a explicar sus acciones y omisiones. Desde Creo responden. Aseguran que la situación no es tan simple como la muestra la oposición. Estamos hablando de mafias relacionadas al narcotráfico, no es un tema menor, no es solo voluntad política y recursos, estamos hablando de la necesidad incluso de acudir a orientación a una consultoría internacional. La presidenta de la Asamblea convocó además para este miércoles al Pleno con el fin de tratar el informe de la Comisión de Seguridad del Legislativo, que hizo una investigación sobre la situación carcelaria. Los comisionados visitaron los centros de rehabilitación e incluyen en su informe la responsabilidad del Estado por la violencia de los últimos años en esos lugares. En medio de esta situación, el presidente Guillermo Lasso hizo cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y en el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el SENAI, tras la última masacre en la penitenciaría del Litoral. Paul Romero tiene los nombres de los nuevos jefes. La última masacre de este fin de semana en la penitenciaría del Litoral originó varios cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. El presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo 256, aceptó la renuncia del vicealmirante Jorge Cabrera, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y designó en su reemplazo al general Fabián Fuel Revelo, quien se desempeñaba como comandante del Ejército. Fuel es licenciado en Ciencias Militares, es comando paracaidista, instructor de Fuerzas Especiales de Acciones Tácticas en Selva. En el mismo decreto, el mandatario designó al general de brigada Luis Burbano Rivera como nuevo comandante de la Fuerza Terrestre. También por decreto ejecutivo, el presidente Lasso aceptó la renuncia de Bolívar Garzón Espinosa al cargo de director general del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, y encargó esta dirección a Fausto Cobo, titular del Centro de Inteligencia Estratégica. No es una función nueva para Cobo, quien ya dirigió el SNAI antes que ocurran las matanzas más sangrientas en la penitenciaría del Litoral, 119 en septiembre pasado y más de 60 este fin de semana. En lo político, este martes el Pleno de la Asamblea realizará el primer debate de la reforma tributaria propuesta por el gobierno. La comisión encargada hizo algunos cambios al texto original. Cambia el límite de deducibles en el impuesto a la renta, entre otras medidas que buscan consenso. Patricio Díaz sigue el proceso. La sesión está convocada para este martes a las 9 de la mañana. De acuerdo a lo que se vio en la comisión, no habría mayores complicaciones. El oficialismo se dio en algunos temas que preocupaban a otros bloques. Por ejemplo, la base del incremento al impuesto a la renta ya no será desde quienes ganan $2.000 mensuales, sino desde los 2.500. En Izquierda Democrática esperan se pueda cambiar eso aún más. Pues esto continúa afectando a la clase media. Nosotros habíamos propuesto que se graben los ingresos a partir de $3.000 o $3.500. También cambia la propuesta original que hablaba de reducir el límite de gastos deducibles de 14.000 a solo 5.000. En la comisión se acordó dejar ese rubro en $10.000. Fue la consecuencia de una serie de comparecencias de la sociedad civil, de opiniones de autoridades, de opiniones de gremios, de opiniones de los asambleístas y de sus bancadas. El dejar fuera del proyecto la posibilidad de que las petroleras privadas puedan cambiar sus modalidades de contrato permitió el voto de Pachacutic a la aprobación del informe en la comisión. Esto de avanzar en una visión de privatizaciones del sector hidrocarburífero, nosotros no podemos respaldar aquello. Pero todos estos cambios reducirán el monto esperado de ingresos por la reforma, que era de $1.900 millones en 2 años. Lo que se dejaría de percibir por estos ajustes que se han hecho al proyecto es una cantidad aproximada entre 80 a 120 millones de dólares. En el primer debate se entregan solo observaciones. Luego la comisión encargada, con esos aportes, tiene 4 días para entregar el informe para segundo debate, al ser un proyecto económico urgente. La Asamblea tiene hasta el 28 de noviembre para aprobar o archivar la reforma.
El día de hoy, la Corporación Eléctrica del Ecuador anunció el reinicio de las operaciones de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, intervenida hace meses por varios problemas técnicos. La reparación duró más de 6 meses exactamente por daños en los distribuidores y en las válvulas de generación. Paul Romero con este tema. 6 meses y medio tardaron los trabajos de reparación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país, por daños en los distribuidores, en donde aparecen con frecuencia miles de fisuras en el acero que ponen en riesgo su operación. Esta vez la intervención también se realizó en las válvulas esféricas de generación. Se trata de la reparación más importante de la hidroeléctrica 5 años después de su inauguración. La central está totalmente operativa con sus 8 unidades generadoras, entregando al momento más de 1.200 megavatios a través del Sistema Nacional de Transmisión de 500.000 voltios. Desde mayo de este año, Coca-Codo Sinclair generó la mitad de su capacidad instalada por los problemas en la fase 2 de la central. Según datos de la SELEC, el Estado dejó de recibir $4 millones por la electricidad no generada. Los trabajos en la hidroeléctrica fueron realizados por técnicos de la SELEC y de la contratista china Sinohydro, con quien el Estado mantiene una disputa legal por una demanda ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por las constantes fallas en la hidroeléctrica. Sin embargo, SELEC hará un monitoreo permanente, constante, dentro de los próximos 12 meses para establecer la idoneidad que estas reparaciones permitan asegurar la vida útil por 50 años de la central. La central Coca-Codo Sinclair tiene una capacidad instalada de 1.500 megavatios, pero por los problemas constantes de funcionamiento no ha logrado producir al 100% de su capacidad. Seguimos informando. Con 30 puñaladas asesinaron a una mujer en Nobol, provincia del Guayas. El principal sospechoso es su expareja. Este es el segundo femicidio registrado en este cantón de Guayas, como nos informa María Cecilia Largacha. Su nombre era Selena Loy Moreira. Tenía 25 años y vivía en Guayaquil. El fin de semana fue a visitar a su familia en Nobol y fue ahí donde ocurrió la tragedia. Su exconviviente la asesinó dentro de un local de venta de comida. El ataque ocurrió la madrugada del lunes en este cantón del Guayas. Ayer vino a visitar a mi mamá, que estaba enferma, y no sé de cómo se dejó convencer de él otra vez, y ahí ocurrió lo que pasó. Según la policía, una de las hermanas de la víctima también estuvo en el lugar y resultó herida al tratar de defenderla. Habían ingerido bebidas alcohólicas. Dentro de este inmueble estaban tanto víctima, victimario, la herida también, y una cuarta persona que también estaba al interior del inmueble. La víctima recibió cerca de 30 puñaladas. Las autoridades identificaron ya al responsable. Con esta muerte suman 2 femicidios registrados en esta zona. La violencia no da tregua en las calles de Guayaquil. Durante esta madrugada, en el noroeste de la ciudad ocurrió una balacera contra un grupo de personas que velaban a una mujer que fue asesinada este sábado. Diego Cuenca informa que 5 personas fallecieron, entre ellas un menor de 16 años. Fue una madrugada de terror en el bloque 2 de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil. Hay un grupo de personas que estaban en un velorio. Fueron atacadas por criminales que utilizaron un fusil y pistolas para disparar. Pero se escuchó la buena, como más de 60 disparos. 5 personas murieron y una quedó herida. Ese video aficionado muestra cómo sus familiares pedían ayuda mientras las víctimas agonizaban en la calle. Entre los fallecidos hay un adolescente de 16 años. De estos 5 ciudadanos, 2 presentan antecedentes delictivos anteriores. El primero tiene alrededor de 6 detenciones por varios delitos, entre ellos la asociación ilícita, la tenencia no autorizada de armas. Ocurrió cuando las víctimas velaban a una mujer que ese sábado fue asesinada a tiros al pie de su vivienda. El mismo lugar donde esa madrugada se produjo la balacera. La Policía Nacional hace un mes intervino en esa casa, el Servicio Preventivo del Distrito Pascuales, incautando sustancias estupefacientes. Ahora solo queda ese auto que tiene estos orificios, rastros de la magnitud del ataque. Nadie, todos se fueron, advirtieron que había una balacera.
¿Y todos se fueron del velorio? Todos se fueron, papá, sí. Yo evité nomás, yo solamente me di la vuelta y me fui nomás a mi casa. Horas después, la policía halló ese vehículo quemado aquí en la ciudadela Samanes, muy cerca del sitio donde ocurrieron los crímenes. Aquí los agentes investigan si el vehículo estaría relacionado con el ataque contra el velorio, que dejó 5 muertos. El auto sería donde se movilizaban los sicarios. Según la policía, lo habrían utilizado para cometer otros delitos, por lo que los delincuentes decidieron quemarlo. Además, los agentes determinaron que el carro utilizaba una placa de otro vehículo, reportado como robado. Los uniformados recolectan más pistas para identificar a los agresores. Un hombre fue rescatado por la policía luego de estar 2 días secuestrado, atado de pies y manos. La víctima cuenta que los delincuentes lo interceptaron al salir de una reunión social en el sur de Guayaquil. María Cecilia Largacha con esta historia. Luis dice que esta madrugada volvió a nacer, que ya había perdido las esperanzas cuando la policía llegó a su rescate. Porque prácticamente, o sea, yo ya prácticamente vi la muerte, ya me pusieron la pistola así varias veces, me echaron ahí. Lo que cuenta es que estaba en la casa de unos amigos en el Guasmo, al sur de Guayaquil, cuando de pronto los delincuentes entraron y los amenazaron. Se metieron como 6 personas. Y ya no, me dicen, no, quédate ahí tranquilo que yo quiero coger tu carro voy a hacer unas cosas. No, tranquilo que no va a pasar nada, me dicen. No quiero hacerte daño, me dicen. Le quitaron las llaves y lo subieron a su propio vehículo que estaba parqueado afuera de la vivienda. Dice, ya te voy a dejar botado, me dice, por ahí. Y te dejo con tu carro. Mentira, me vinieron y me trajeron acá. Al principio, según dice, lo amarraron a un poste a orillas del estero y estuvo a punto de escapar. Estaba yo amarrado. Entonces yo estaba que sacaba, luchaba como 2 horas. Y me logro zafar. Sacar. Yo quería salir corriendo allá, pero no podía, pues yo no avancé. Entonces ahí me cogieron de nuevo y me pegaron. Y ahí me amarraron durísimo y me pegaron. Ay, pop. Eso fue la madrugada del sábado. Estuvo amarrado de pies y manos, sin comer y sin poder moverse durante 2 días, hasta que esta madrugada la policía lo rescató. Me encontraba de patrullaje normal por este sector. Me percato que han construido una pequeña choza, se podría decir, construida de madera y caña. Al acercarme al punto, prendo la linterna y verifico el interior porque me parecía algo extraño. En el interior se encontraba una persona semidesnuda, amanateada de manos y pies y tapada la boca. A lo que le destapo la boca, el señor me empieza a pedir ayuda, auxilio. Ya, despacito, tranquilo nomás. Tranquilo, mira, tranquilo. La choza donde Luis estuvo retenido también estaba en el Guasmo. Ahora la policía está investigando para encontrar respuestas, quiénes son los secuestradores, por qué retuvieron a la víctima, etc. Por ahora, lo que se sabe es que, pese a los golpes, Luis está estable y de vuelta en su hogar. Y luego de declarar desierto el concurso para renovar la Corte Constitucional, el Ejecutivo, la Asamblea y la Función de Transparencia volvieron a enviar sus listas de candidatos, subsanando los incumplimientos que la Asamblea detectó. Jacqueline Rodas nos tiene los nombres. El mes pasado, la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional declaró desierto el concurso porque varios candidatos no cumplían los requisitos, no se envió la documentación de los postulantes o se entregó fuera de tiempo. Se devolvió las listas y nuevamente se dio 15 días al presidente de la República, a la Asamblea Nacional y a la Función de Transparencia para que corrijan. Esta vez, todos entregaron dentro del plazo. La comisión recibió los siguientes nombres. Por parte del Ejecutivo se envía a Richard Ortiz como nuevo postulante y se repite a los otros 2, Bárbara Terán y Joel Escudero. La Función de Transparencia volvió a enviar a Mauricio Guim y María Fernanda Álvarez, mientras Carlos Vázquez es nuevo concursante. Y el Legislativo esta vez propone a Salim Saidán y Jimena Cárdenas y repite a Luis Arango. Ahora los comisionados tienen 3 días para revisar la documentación y verificar si todos cumplen los requisitos y pueden pasar a la etapa de impugnación. Luego ya vendrá la fase en la que se evaluarán sus méritos, rendirán una prueba escrita y tendrán una comparecencia oral. Los 3 ganadores del concurso serán jueces constitucionales y reemplazarán a los 3 que por sorteo dejarán la alta corte en 2022.
Y volviendo a lo nuestro, en Quito se incrementan los puntos de vacunación contra el coronavirus, sobre todo para menores de 17 años y adultos mayores. Byron Andino nos muestra un recorrido por varios centros de inmunización que tenían personas de toda edad. Las autoridades tratan de acelerar la vacunación para los menores de 17 años, pues se prevé su retorno a clases presenciales. En Quito, en un centro comercial del sur, se implementó un nuevo punto de inmunización. Llegaron los niños. Algunos vivieron pocos segundos de susto. Otros estaban mucho más relajados. ¿Les dolió? No mucho, para estar más protegida. Las autoridades recordaron los requisitos para vacunar a niños y adolescentes en este sitio. Su cédula de identidad y en menores de 17 años, el consentimiento informado autorizando a los padres de familia a colocar esta vacuna. En el centro de la capital está habilitada la inoculación en el complejo de salud de la Plaza República de la prefectura de Pichincha. Por ejemplo, Fanny Segovia ya cumplió los 6 meses de recibir su segunda dosis y ahora acudió a recibir el refuerzo. Y eso les decía a las doctoritas que yo, cuando principió la pandemia, le perdí a mi esposo. Para nosotros mismos, cuidarnos y protegernos y para seguir adelante. Al Centro Deportivo Metropolitano, en Iñaquito, norte de la capital, también fueron los adultos mayores, así como quienes se aplicaron las vacunas unidosis en el extranjero. La primera fue con Johnson, que fue una sola, y el refuerzo ahora con Pfizer. Las autoridades indicaron que este sábado y domingo habrá vacunación masiva en el Coliseo Rumiñahui para menores de 17 años, adultos mayores y personas con casos de salud especiales. El COE Nacional tiene previsto reunirse mañana para aprobar o no la solicitud del Ministerio de Educación para que el retorno a clases presenciales en escuelas y colegios del país se inicie la próxima semana. El plan del Ministerio es que el regreso a las aulas sea progresivo hasta mediados de enero del próximo año. Según las autoridades, debido a los avances en el plan de vacunación, el retorno sería seguro. La carretera Cuenca-Molleturo fue cerrada por tiempo indefinido debido a los continuos deslaves que ya han causado pérdidas de vidas humanas. El cierre, sin embargo, afecta a los habitantes de la parroquia Molleturo, quienes exigen otro tipo de soluciones o atención por parte de las autoridades. La caída de rocas, los deslaves, las víctimas son ya una constante en esta vía, que habitualmente tiene un elevado nivel de tráfico, pero también de percances y de muertes. Es la cuenca Molleturo-Naranjal, que fue cerrada hoy a la altura del kilómetro 49 y que permanecerá así mientras los expertos buscan la forma de hacerla más segura. El señor ministro ha ratificado su compromiso en forma prioridad 1, dar acá la importancia, porque usted entenderá. ¿Cuándo iniciaron los trabajos entonces? Bueno, desde inicio nos ha indicado primeros días de diciembre, pero están acelerando todo. Quienes viven en la parroquia Molleturo ven este cierre con preocupación. Acá somos más o menos como unas 15,000 familias perjudicadas. Esta vía es para ellos su conexión con el resto del país y prevén que su cierre los afectará directamente. Nosotros dedicamos a la agricultura, en donde nosotros no podemos sacar los productos a la ciudad para vender. Las escuelas, los colegios tienen que rato menos cerrar, ya no hay clases y el tema de la virtualidad es imposible. Molleturo no tiene servicio de internet. Por eso lo que piden es una fecha concreta. Saben que la carretera hay que arreglarla, pero esperan que se haga en el menor tiempo posible. Y eso justamente es lo que le piden al Ministerio de Obras Públicas. Ellos se han reunido, han manifestado que están empeñados, pero no hay la efectividad, o sea, no empiezan los trabajos. Hemos estado planteando que se declare en estado de emergencia la parroquia Molleturo, porque se afecta a salud, se afecta a educación, se afecta el tema turístico, el tema productivo. Todavía no hay una fecha exacta del inicio de los trabajos y por ende tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo la carretera se mantendrá cerrada. Una artista colombo-ecuatoriana radicada en España está en nuestro país realizando o haciendo un mural en homenaje a Osvaldo Guayasamín. Es la primera artista mujer latina en presentar su obra en la Capilla del Hombre en la ciudad de Quito después de la muerte del maestro. Ana María Palacios nos cuenta sobre esta exposición.
Su referente en el arte ha sido Osvaldo Guayasamín. Juliana Plexo, una artista de 28 años, rinde homenaje al maestro con un mural móvil que tiene 8 metros de ancho y 2 metros de alto. Quiero interpretar, digamos, lo que para mí fue mi infancia, cuando yo llegué a Ecuador y crecí, con la obra del maestro Guayasamín y aparte combinarla con la realidad virtual. Ese día los asistentes podrán usar sus celulares, enfocar al mural y les va a salir la realidad aumentada, la realidad virtual. Es la primera mujer latina en presentar sus creaciones en la Capilla del Hombre en Quito después de la muerte del pintor. Para mí es un orgullo muy grande. Pero el orgullo se lo traslado al pueblo ecuatoriano que me dio la oportunidad y a la Fundación Guayasamín y es felicidad, yo lo hago con todo el amor del mundo. La artista vive en Barcelona, España y se especializa en la técnica del grabado. Realiza sus obras en el mítico taller de Joan Barbará, por el que han pasado figuras legendarias del arte como Miró, Dalí y Picasso. Yo creo que ellos me dieron primero una residencia que eran de 6 meses y después vieron que mi personalidad artística les gustaba y que yo era joven y que podía expandir la técnica del grabado por el mundo para que no se olviden de que el grabado también es una técnica que tiene que perdurar, ¿no? El mural móvil será develado este jueves 18 de noviembre en la Capilla del Hombre y es una obra que el artista donará a la Fundación Guayasamín. Y para conocer las acciones que tomará el gobierno ante la crisis carcelaria, les contamos que en pocos minutos Ecoavisa transmitirá el mensaje del presidente de la República en el cual anunciará estas distintas medidas tras la reunión mantenida esta tarde en la gobernación del Guayas. Mientras tanto, volvamos con Merlin Ochoa en directo hasta la penitenciaría del Litoral para examinar la situación en ese lugar a esta hora. Merlin, ¿qué nos puedes contar? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A esta hora, aquí en la penitenciaría del Litoral, continúa la intervención que desde la mañana realizan los policías y militares. En un comunicado, el gobierno confirmó que cerca de 1.000 uniformados ingresaron armados a esta cárcel, la más peligrosa del país, para tomar el control tanto en los 12 pabellones que tiene este reclusorio como en el perímetro del complejo carcelario. Las autoridades tras cámaras han indicado que este operativo se desarrolla con todos los parámetros de seguridad. Hasta ahora se mantiene la cifra oficial de 62 reos asesinados y 18 heridos, tras la última masacre entre integrantes que forman parte de las organizaciones del narcotráfico. Los medios de comunicación permanecemos a pocos metros de la puerta principal de la penitenciaría y estamos a la espera de que las autoridades den alguna versión para saber si tras este operativo los uniformados han encontrado tacos de dinamita, granadas o fusiles, pues aquí las mafias se enfrentan con estos explosivos. Es la información. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Merlin. En Ecuador, el sistema carcelario se ha convertido en una amenaza permanente que estalló en este año 2021 y que ha venido estremeciendo al país. El último incidente se registró el 13 de noviembre en la penitenciaría del Litoral. Este ataque dejó un saldo hasta el momento de 62 reos muertos y 18 heridos. Tras la masacre, las autoridades han identificado 36 cadáveres. Otros 17 aún no, ya que fueron mutilados y desmembrados. Pero no ha sido el último hecho violento. Recordemos que el primer enfrentamiento sangriento se registró el 23 de febrero de ese día. 80 presos murieron en 4 cárceles del país. 5 meses después, el 21 de julio, en 2 cárceles, 22 reos fueron acribillados. También se reportó que una policía fue violada durante los enfrentamientos. En menos de 2 meses, el 28 de septiembre, ocurrió la mayor masacre en la penitenciaría del Litoral. 118 presos fueron asesinados de forma muy violenta, lo que ubicó a Ecuador en el 5º lugar de las masacres carcelarias en América Latina. Todos estos ataques y balaceras han dejado en total 327 personas asesinadas en el sistema carcelario en lo que va de este año.
Propietarios y empleados de funerarias en Guayaquil denuncian que son extorsionados por supuestos presos miembros de la banda de los choneros. Los afectados señalan que reciben llamadas y mensajes donde se los amenaza y también se les exige aportes económicos con una comisión de sus ventas. Diego Cuenca informa que les piden hasta $2,000 por cada negociación. ¡Qué sinvergüencería! Las víctimas son los propietarios y empleados de los servicios funerarios en Guayaquil. Ellos denuncian que las bandas delictivas que operan en las cárceles los contactan vía telefónica para exigirles dinero a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia. Así lo relata uno de los afectados. Andan amenazando a todos los funerarios sacándole plata. Tú le das $500, olvídate que la próxima te sacan de nuevo. Si no le sigues dando, te siguen, que te van a matar y todo. Algunas de las decenas de víctimas atemorizadas han depositado dinero en los extorsionadores, que por mensajes de WhatsApp envían estos audios. Donde en realidad nosotros te estamos llamando de parte de Junior, de JR, el segundo al mando de la banda Los Choneros después de Fito, para que te hagas presente por medio de una sola y única colaboración por la tranquilidad, por la familia que no tiene precio. César Alache, de la Federación Nacional de Funerarias, dice que están alertas a las amenazas. Yo conocí el caso de un empleado y un compañero que recibió amenazas, pero se le dijo que mantenga la calma, que hay que poner la respectiva denuncia y que tiene que de todas maneras tratar de andar con cuidado, ¿no? El fiscal César Peña ha investigado las denuncias en las que los extorsionadores piden hasta $2,000. Y estos jóvenes dedicados a este tipo de actividades que pertenecen a una conocida banda que opera en el sector del Cantón El Triunfo eran los que estaban dedicados a hacer llamadas telefónicas al dueño de la funeraria. Asimismo se receptaron varias denuncias en cuanto a este tipo de hechos en donde tengo conocimiento, dueños de funerarias son víctimas de este tipo de extorsiones por parte de algunas bandas delincuenciales. Las funerarias siguen laborando en medio del temor de ser atentados por las bandas criminales. Eso es todo. Y en instantes el presidente Guillermo Lasso dará detalles de las acciones que tomará el gobierno ante las crisis en las cárceles. Manténgase en sintonía de Coavisa. Buenas noches.